Bienvenidos a Queer, el canal cultural de Jenny y el Ateneo. Esta entrevista vamos a estar hablando con Camucha Escobar, una de las referentes de la novela histórico-romántica, para presentar y para indagar un poco en su nuevo libro. Se los voy a mostrar, Nuestro Oscuro Pasado. Ahí lo ven. Y le damos la bienvenida a Gracia Camucha. Bienvenida y muchas gracias por estar hoy acá. Hola Belén, hola a todos. Y bueno, es un placer que me hayan convocado. La verdad es un placer hablar con vos siempre. Bueno, muchas gracias. Antes de meternos en la novela, ya que desde el título nos invita, recuerden que se llama Nuestro Oscuro Pasado, a mí me gustaría indagar en tu pasado, no en tu oscuro pasado, en tu pasado. ¿Cómo es que empezaste a escribir novelas y cómo te metiste en el mundo literario? Mirá, yo siempre fui una, como se dice, ávida lectora. Desde chiquita leía y mi papá me dejaba leer novelas que no eran aptas para menores, pero mi papá me las dejaba leer igual. O sea, siempre tenía la facilidad de leerme un libro en un día, por ejemplo. Después, bueno, yo me casé muy joven, tuve a los chicos muy joven. Claro, a los 30 ya tenía 4 chicos, imagínate. Pero siempre leí, ¿eh? Siempre leí. No me podía dormir sin leer. Ahora bien, a los 40, más o menos, yo tuve como una crisis de pensamientos negativos, de pensamientos de muerte, no sé, llamalo como quieras, angustias. Ya mis chicos eran grandes, estaban estudiando. Eh, Igual yo el síndrome del nido vacío nunca lo sentí, pero te quiero decir, estaba mal. Entonces mi psicólogo me manda a taller literario. Y ahí fue un antes y un después, porque fui a varios talleres literarios y empecé a escribir cuentos. Y con los cuentos me fue re bien, porque fue como que exorcicé todos mis demonios. Mis cuentos son terribles. Son cuentos súper fuertes que los uso en las novelas, los intercalo, eh, más que nada en al principio, ¿viste? Los puedo intercalar. Y bueno, y empecé a escribir cuentos, y me iba bien, participaba en concursos nacionales, internacionales, siempre hice alguna mención, algún primer premio, segundo, o sea, me fue bárbaro. Pero este aquí, que mi hija más grande, que es instructora en violencia de género acá en Pergamino, en mi ciudad, me dice, mirá mamá, yo con tus cuentos no puedo dormir, me dan pesadillas. Yo dije, si esta mujer, que está con toda la gente que la matan, la queman y todo, le van mal mis cuentos, bueno, ¿qué onda? Entonces hablo en ese momento Luciana Derderian, que era mi tallerista, la coordinadora del taller, le digo, ay Lu, digo, dame unos tips para ser más romántica, le digo, porque mira lo que me pasa. Y ella me empezó a hablar, ¿viste? Me empezó a hablar, y después me dice, Camucha, ¿pero a vos te interesa? Y no, no. ¿Por qué? Porque yo en el cuento encontré mi estilo. Entonces, después me querían mandar, ojo, al psicólogo por lo que escribía. Primero el psicólogo me mandó a escribir y después me querían mandar por todo lo que escribía. Porque yo tuve una infancia feliz, todo feliz, ¿viste? Y mataba a todo el mundo, los cuentos morbosos. Pero ahí encontré mi voz, por así decirlo. Y mi voz no es una voz tranquila, ni romántica, ni nada. O sea, yo hago el esfuerzo en las novelas de poner la parte romántica para que el lector se tome como un descanso. Porque mis novelas son tan oscuras y morbosas, que es como que vos venís con una carga de tensión tan fuerte. Entonces necesitas ese amor, que siempre existe, por supuesto, para darle un poco de tranquilidad y de relajarse antes de meterse en otra parte fuerte de la novela y que vos decís, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces, así empecé. Después empecé con Tierra en Sombras, la novela que me llevó como 5 años escribirla, porque no es fácil escribir una novela, pero tampoco es fácil escribir un cuento. Porque vos en 3 carillas tenés que contar una historia y que al lector después lo sorprenda. O sea, Recién decías que la parte romántica es como que vino un poco por añadidura. ¿Cuál fue ese libro, que supongo que debe ser en el género que te gusta escribir, cuál fue ese libro que te marcó y que dijiste, este es mi favorito, este me va a acompañar y que más recordás? mira, el que me marcó siempre fueron los amores trágicos. Fue el de Cumbres Borrascosas, ese amor trágico, también El fantasma de la ópera, fueron esos amores así no correspondidos que en mis novelas no están, porque yo si termina mal la novela, la mata la escritora, si me mata el protagonista, le pasa algo, pero esos amores a mí me marcaron, ¿viste?
Y después la época, cuando yo empecé a escribir, leí a Cristina Bajo con toda la saga de los Rosorios, que me marcó mucho, y también a Florencia Bonelli con Indias Blancas. Yo digo, yo quiero escribir algo así, quiero contar esos personajes, esos criados, ese lenguaje, me encantó, me enamoré. Entonces indagué acá en Pergamino de la época y así empezó la trilogía del Pavo de los Arroyos. Bueno, tuve que investigar un montón, pero estuve muy cómoda hasta que después, bueno, dije hasta acá, después salgamos a otras zonas. Y bueno, ya me fui a España y otras partes. ¿Has de incorporar lo que pueden llegar a comentarte tus lectores? Sugerencias, comentarios, si se enojan, si les gustaría que la historia fuera de una No, forma, de otra. no, estoy atenta, sí. Por ejemplo, yo siempre la doy a leer antes, por ejemplo, si hay muchos modismos que no se entienden, entonces por ahí saco modismos. Ya aprendí con las editoras con el tema de los nombres, no poner muchos nombres porque a la gente le marea tanta. Cuando vos escribís una novela, por ejemplo, histórica, que romántica, histórica, porque yo mis novelas de historia tienen el marco, o sea, porque a mí la historia pura te digo la verdad, me aburre, no son mis libros preferidos. Me gusta que haya un poco de otra cosa. Entonces, toda esa cantidad de nombres, por ejemplo, lo aprendí con mi editora, que me decía, me sacó como 80, Gaby Vigo en su momento, me dice, no, o no poner tantos vocabularios tan específicos, eh, cosas que vas aprendiendo. Yo estoy atenta, ahora, o puedo usar el nombre de alguna de mis amigas como personajes, eso sí, esas cosas me gustan. O algunos malos, ponerlo que los detesto, me hayan hecho alguna maldad, los pongo de malos, ¿viste? Esas cosas me divierten. Ahora, hacer caso a escribir tal época, tal cosa, poner, no. Yo escribo lo que yo tengo ganas. Y yo, aparte, me meto en la novela. Estoy viviendo con lo que están viviendo las personas. Y por eso es también un sufrimiento fuerte, porque yo escribo cosas fuertes, las estoy viviendo, y me ha pasado, me acuerdo del infierno en tu piel, que estaba en una escena tan terrible que tuve que levantarme, estaba en el campo, me acuerdo. Dar una vuelta, me tomé 2 gotitas de ribotril y digo, ay, no, estoy destrozada. Me volví y después seguí escribiendo, porque vos estás tan adentro y la pluma te lleva. Yo soy de las que escriben y escriben. Después vuelvo y súper corrijo, porque lo que te enseña el cuento es que vos tenés que cuidar el detalle. Cada escena, vos como lo cuidás en un cuento, con 3 páginas, yo lo cuido en la escena del libro. Entonces, viste que todo encaje, que esté bien, que no. Bueno, la trabajo bien, la trato, pero cuando estoy inspirada, digamos, con una idea, la dejo correr, porque después no sé si se me va a ocurrir otra cosa. Entonces la dejo correr y después vuelvo. Tengo tiempo para volver todo el tiempo del mundo, pero en cambio las ideas cuando te surgen, yo pienso que hay que escribir, escribir y escribir. Después corregís. Y en ese caudal de escritura, ¿cómo es que surge nueva novela, Nuestro Oscuro Pasado? ¿Cómo es que surge? ¿Surge Porque, así también de una escritura no, explosiva? primero, yo siempre anoto, yo tengo libretitas en todas las partes de mi casa. Siempre tengo una libreta y un lápiz en la cartera, en la mesita de luz, bueno, en donde se te ocurra. Entonces, cuando hay algo que me llama la atención, yo lo anoto. Buscar, pongo buscar, y así voy armando por ejemplo, cuando escuché la Guerra Cristera, dije, ¿qué es esto? Yo había estudiado, yo soy profesora de inglés, pero hice hasta 4.º el profesorado de historia, después no lo pude terminar de rendir todo. Yo nunca había estudiado la Guerra Cristera. No la había leído tampoco la Guerra Cristera. Cuando digo, bueno, a ver, la historia de Aurelio y Carmela sí la tenía en la mente, y digo, bueno, a ver qué onda, la voy a situar en México. A ver, quiero escribir sobre la Guerra Cristera. Cuando me empiezo a buscar información, este aquí que me encuentro que en castellano hay poco y nada. Todos los libros que me conseguí, que me compré, fueron en inglés. Gracias a Dios, soy profesora de inglés, no tuve problema. Pero ¿qué pasa? Es una historia que es nuestro oscuro pasado. Para México es una historia oscura. Es una que ellos se quieren olvidar. Por eso es poco. Después la novela me la corrigió una amiga, Cristi Cobos, que es mexicana, porque no es lo mismo el mexicano de ahora que el de 1926, no se usaban. Yo había puesto la neta, no sé qué, esas palabras no se usaban en ese momento, cuando me corrigió todo el vocabulario. Y, y entonces ella me decía, nosotros tampoco la vemos acá, la vemos muy de arriba.
Entonces, ¿vos cómo haces para meterte en esa lucha que fue mediante los personajes? Porque vos, para que el lector se involucre, tiene que el personaje vivir la guerra o vivir los hechos, porque si vos contás la historia ficcional, ¿cierto? Que puede ser un amor forzado, lo que sea, y vas contando en tercera persona la parte histórica y no tenés a alguien metido adentro que te cuente lo que le va pasando a ese personaje, es muy difícil vos involucrarte. Entonces está bueno que un personaje viva. Entonces ahí tiene el personaje como la generala que existió en México, no se supo nunca el nombre de la mujer, pero que ella eh, era la que llevaba las tropas, o sea, era una generala, como se le decía, una mujer. Entonces yo puse el personaje de San Juana, este, y bueno, y así surgen, bueno, investigué los cristeros, los federales, y lo que sí traté en esta novela, si bien mi corazoncito estaba con los cristeros, traté de ser ecuánime, o sea, de mostrar los dos, porque hubo desmanes, hubo atrocidades por las dos partes, no solamente por parte del gobierno de los federales, sino por parte de los cristeros. O sea, todo empieza cuando a México, al pueblo le sacan la religión. Ya venían golpeados de la guerra zapatista, de Pancho Villa, de toda esa historia. Venían mal, el pueblo estaba hambreado. El presidente Calles, que era un gobierno ateo, prohíbe la religión, o sea, que se le rece al Cristo Rey y a la Guadalupana. Imagínate que eso para México, que era fervientemente católico, fue desastroso. ¿Pero qué significó prohibir la religión? Primero que se cerraron todas las iglesias, conventos. Los curas se tenían que exiliar. Si no se exiliaban, los obligaban a casarse. Y si se escondían, no pudieron huir, los mataban, los fusilaban directamente. Entonces el pueblo refugiaba a esos curas. Entonces, lo que para los federales, que era el gobierno, era una guerra de 3 días, terminó siendo una guerra de 3 años. ¿Por qué? Porque fue guerra de guerrillas. Entonces, el pueblo apoyaba a los cristeros, el pueblo alimentaba a los cristeros. Y llegaban los federales a las poblaciones y no tenían que comer, por ejemplo. Entonces, y después, como siempre, está la tranza, que no voy a decir el final para no spoilar, pero siempre, en definitiva, las guerras son cuestiones de poder y de dinero, ¿cierto? El gobierno se quería quedar con más tierra, hay intereses económicos siempre, y la iglesia está metida como siempre. O sea, son verdades que a lo largo de la historia, que leas los periodos que quieras, sabes que van a aparecer y que ahí están. Así que bueno. Recién mencionabas la cuestión de la guerra y como vos bien dijiste, son hechos o es una guerra muy poco conocida, mucho más para nosotros. eh, ¿Qué es lo que sucedió durante estos 3 años en México, de 1926 a 1929? Ya es novedoso, pero ¿cuánto tiene que ver, vos decías, la guerra con la cuestión del poder y el dinero, pero cuánto tiene que ver también esta guerra cristera en relación a la religión y a la identidad? Y para ellos le sacaron la vida, porque vos imagínate que ellos venían ya, como te digo, golpeados desde la guerra zapatista, de toda la revolución mexicana, por así decirlo, que fue en el 1910 más o menos. Venían de todo eso, venían sin una parcela de tierra, el gobierno le había dado a los agraristas, bueno, que yo trato de no hacerlo más didáctico posible para que todo el mundo lo pueda entender y que de buenas a primeras lleguen a una resolución así, la gente se indignó y la gente iba en procesión arrodillada por los pueblos, iban los curas bautizaban y casaban a todo el mundo rápido y después se tenían que esconder y a los que los curas los sacaban a los que encontraban de las iglesias y los mataban sin que se les moviera una pestaña, no les temblaba el pulso. Y a los que refugiaban a esos cristeros, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo nos iba a revelar el pueblo? El pueblo católico, México siempre fue fervorosamente católico, ¿no? Digamos, de uno de los países más católicos de la región, por así decirlo. Sacarle todo eso, no dudaron en levantarse en armas, a pesar de lo pobres que eran, vestían esas guaraches que son como unas ojotas, por así decirlo, estaban todos soldados raídos, los uniformes. Eh, bueno, y así todo, ellos lograron la victoria.
que después hubo cosas que tenés que pensar que no tendrían que haber pasado y pasaron, ¿cierto? Pero bueno, cuando el pueblo se une por una causa tan fuerte, no lo vas a sacar así tan fácil. Y así fue lo que pasó. Eh, Recién hablábamos de la novela y del contexto histórico, y si bien a vos mucho no te gustan las novelas históricas o te cuesta un poco más, esta novela tiene mucha carga de eso, de lo que recién hablábamos. ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿La documentación? ¿La investigación? ¿Y cuál fue esa primera escena de este libro? Mira, esta novela tiene algo muy particular, porque viste que a mí me gusta todo lo esotérico, siempre tengo alguna cosita así, que le hice la carta natal a los personajes principales. Y este aquí que me salió muy parecido, o sea, no tengo que igual, pero a lo que yo tenía en mente. La novela empieza con los nacimientos oscuros, tanto de Carmela como de Aurelio, porque no es solamente el oscuro pasado que se refiere a la historia de México, es el oscuro pasado que carga tanto Carmela como Aurelio. Carmela porque es hija de una mestiza, de una india, descendiente de los aztecas, hay todo un tema con eso, pero que la madre muere en el parto y el padre se hace cargo y entonces sufre el desprecio de su abuela verdadera, pues el padre era el padre, era el hijo de Ascensión Montiel, y ella sufre en carne propia todo eso, y eso fue que la hizo una persona muy resiliente, muy fuerte, porque tuvo que defenderse de su abuela desde chica y proteger a los hermanos, si bien la abuela se la agarraba con eso, ¿cierto? Ahora bien, eso le hizo forjar un carácter fuerte, digamos, de armas tomar. El padre era un ser muy débil, eh, que se daba a las cartas, a jugar, o sea, a jugar al juego. Entonces ella, bueno, empieza a ayudar a los cristeros y después tenés a Aurelio, Aurelio Mendoza, con una historia muy terrible, cuando matan a su padre, el general, este, que es un general federal, Custodio Sanabria Rivas, hace que se vengue, él no tenía ni 12 años cumplidos, de matar al asesino del padre y se lo lleva con él a su hacienda. Bueno, ahí adentro, no voy a hacer spoiler para que la gente lo disfrute, ¿cierto? Pero ahí tiene cada cual algo muy fuerte. Entonces, ¿qué hace? Que, por ejemplo, Aurelio es una persona cínica, es una persona totalmente descreída de las mujeres, de la vida, de todo, no le importa el amor, no le importa nada. Es un tipo, el padre lo convirtió en su mano derecha, digamos. Esa es la historia que nos gusta contar. Todo eso. Después está todo lo otro. Y Aurelia y Carmela, todo lo contrario. O sea, es súper solidaria, súper generosa y va a ayudar a un cura y ahí va a pasar un montón de cosas porque ayudar a ese cura, porque el padre desaparece y él se une al movimiento de los cristeros, pero no, nadie sabe si estaba vivo, si estaba muerto. A lo largo de unos cuantos capítulos, no sabe si el padre de Carmela vivió o no. Y eso hace que ellas, con sus hermanos tengan que obligar a irse a la hacienda de los Sanabria Rivas, que eran digamos, enemigos, por así decirlo. Y está la ambición de la abuela, porque obviamente que en ese momento la élite militar era la élite que ellos querían, que en el gobierno era un gobierno militar, o sea, la abuela quería estar ahí, pertenecer a eso. Entonces quería, bueno, por tejes y manejes casar a una de las hijas. Y después tengo otro personaje que es muy lindo, es el hermano de Aurelio, Eugenio, que es dentro del hijo de Sanabria Rivas y a su vez es periodista él, y escribe con un seudónimo y escribe a favor de los cristeros. Entonces tiene pensamientos muy lindos que yo los saqué de los libros que pude leer, de lo que estaba pasando. Y bueno, y así te vas informando lo que está haciendo el presidente Calles, por así decirlo, a través de ese personaje, que en definitiva es el que cuenta la historia después. Recién decías que le hiciste la carta natal a los personajes. Florencia Bonelli hace lo mismo. ¿Lees a tus pares? ¿Lees a otras referentes del género? Sí, siempre, siempre. Voy mechando porque, por ejemplo, tengo que leer libros
sí, lo que igual te digo que más me gusta es la novela negra. Yo soy fanática de la novela negra. Eso es lo que más me gusta. Después sí leo a mis pares siempre. Y después, bueno, Florencia, ya te digo, a mí la saga de Indias Blancas me remarcó, me la leí, me acuerdo que estaba en Rosario, la empecé a las 9 de la noche, la terminé a las 3 de la mañana. Llegué a Pergamino y me compré el tomo 2. Eso me lo acuerdo patente. Y a Cristina Bajo también. Esos libros me encantan. Y después sí, a mis amigas, Mariana Guarinoni, qué sé yo, a los que salgan, a Andrea Milano, las leo, por supuesto. Pero lo tengo que irme echando, porque vos imagínate que yo me tengo que informar de libros de la época. Y a su vez me echo con alguna que me gusta de novela negra. Vuelvo a un libro de la época. Después leo el de una amiga para ver cómo le va. Entonces voy, viste, voy haciendo ese juego, porque tengo tiempo porque estoy jubilada. A ver, si no, no podría. Claro. Tengo nietos, Eh, un montón. bueno, bueno, hay que hacerse cargo también de la familia, es como una segunda mamá, sos como una segunda mamá. No soy una madre Eh, abnegada, como diría mi amiga. No somos madres abnegadas. O sea, mis hijas sí. saben todas que yo, si se le enferman las mucamas, la que los cuida a los chicos, voy. Pero no me voy a ir a pasar toda una tarde jugando porque estoy aburrida, porque nunca me aburro, obviamente. Eso no. Bueno, recién hablábamos de los personajes principales y de esta historia de amor en realidad que vertebra esta novela. Y como vos bien describías, son opuestos, más allá de que están como de un lado y del otro de la grieta. ¿Los opuestos se pueden atraer? Obviamente, yo creo que sí, obviamente. Yo, por ejemplo, Carmela tiene como un don que tienen algunas personas, que es el de podemos llamarlo el de la empatía. No sé si llamártelo empatía o no, pero que puede percibir las emociones de las personas. O sea, que antes estaba mucho más desarrollado, pero ahora como estamos inmersos en el mundo, es como que algunas personas tienen dones que no se desarrollan. Yo soy una súper convencida que el cerebro humano da para muchísimo más, pero que vos estás tan metido en la rutina que no te detenés. Hay gente que tiene premoniciones, hay gente que tiene sueños, hay gente que, bueno, hay un montón que le pasan cosas que piensa que son sobrenaturales y en realidad yo creo que tiene que ver todo con el cerebro y con las cosas que pasan y que por ahí uno, y ella tiene ese don de poder percibir a los seres si son malos, la maldad, la bondad, o sea, eso es como que es como un extra que le puse a Carmela. Sin embargo, ella, a medida que se va enganchando o enamorando de Aurelio, no lo puede percibir, porque ese amor que ella tiene por él, que no lo reconoce en un principio, ojo, porque a ella le costó mucho su relación, porque ella venía de polos opuestos y de ser una persona muy fuerte, que detectaba las mentiras, él también, y bueno, y se vieron involucrados en una gran mentira, y eso fue lo que terminó prácticamente con el amor de ellos, los destruyó. Y a raíz de esa destrucción es que pasan cosas terribles a los demás, a los miembros de la familia. Entonces sufren a causa de eso mucho, de esa gran mentira que se sostuvo. Uno por no querer hacer el daño, no habló, el otro se entera, pasa, se enoja, se pelean, y bueno, cuando vos hablas y peleas y decís cosas que no querés decir, decís cualquier cosa y hay verdades que después no las podés, cómo volvés atrás. Pero bueno, hay veces que las situaciones límites también, acá hay mucha muerte, mucho fusilamiento, entonces cuando llegás a ver a tus seres queridos frente al paredón, como que, bueno, ahí se acabó todo tipo de orgullo y de lo que sea. Cuando ves que está en peligro la vida de la persona que amás, se acabó todo y ya no te importa nada más que rescatar a esa persona. Y acá es un poco de lo que está pasando en ellos, ¿viste? Es como que es muy fuerte lo que les pasa. ¿Cómo describirías el amor en esta novela? Y un amor muy, muy difícil, muy entreverado, muy terrible. O sea, no te puedo contar bien, bien porque te estoy contando una parte importante, pero un amor impuesto, o sea, lo que fue ¿viste cuando te decís, cuando empezás a odiar, que las grandes amores empiezan con grandes peleas? El otro día lo escuchaba en, no sé, en una serie.
los grandes amores empiezan con grandes peleas. Y yo creo que es cierto, que es cierto. O sea, ellos empezaron con una pelea terrible. Y bueno, y, y el amor no fue fácil. Y ya te digo, porque ella era una chica que venía de estar enfrentándose a una abuela maquiavélica y mala, fundamentalmente mala. Porque yo creo que hay personas buenas y malas, no es que no tienen el problemita de que la trataron mal, no, no. Hay gente buena y hay gente que es mala, punto. Yo creo en la maldad en sí, que hay gente que no es buena y hay gente que te quiere hacer daño. Y es la verdad, y por más que te cueste creerlo, existe. Yo estoy convencida que es así. Por eso siempre mis personajes, algunos son realmente malos, sin explicación, o yo no le voy a preguntar si en la infancia le pasó tal o cual cosa. Son malas, punto. La vieja era re mala, y bueno, y así le fue. Después les castigo. ¿Crees que esta novela, Nuestro oscuro pasado, dialoga con la actualidad? Y si crees que sí, ¿de qué forma? Mirá, acá tenés el tema, bueno, es que con la realidad dialogan todas las novelas, porque las grietas están y han estado toda la vida. O sea, vos fíjate ahora lo que pasa en el país por la oposición, el gobierno, y allá pasaba lo mismo. Lo único que acá, gracias a todos los santos, no llegamos a las manos, no se llega a la guerra, no se llega a nada. O sea, el pueblo está más apático, por así decirlo, cosa que allá no pasó. ¿Te das cuenta? Porque a vos a lo mejor te hacen cosas, y bueno, y el pueblo, vos fíjate que es sumiso el pueblo argentino. O sea, no es un pueblo el actual, te estoy hablando, ojo, el actual, porque yo estoy escrito mucho de novela histórica y no pasaba lo mismo. El actual es sumiso. O sea, la gente, ¿por qué? Porque vos estás pensando cómo llegar a fin de mes. ¿Cómo vas a hacer para mandar a los chicos a la escuela, comprarle todo el atuendo, comprarle las cosas, y te van por otro lado, te ponen un impuesto, te sacan unas cosas, y vos eso ni te detenés a pensar, porque ya estás como sumergido en toda esa. Yo creo que la propia vida y la parte económica es súper importante, mucho más de lo que uno se piensa. Porque la gente, vos necesitas comer y necesitas mantener tus hijos que vayan al mismo colegio y no tener que ir a un colegio, bajarlos de categoría, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, todo eso implica que tu mente esté puesta en eso y no te vas a poner a pensar si hay grieta, no hay grieta, si esto es. Y aparte que yo creo que hay un gran cansancio general, que como necesitamos un respiro de. Entonces te pones a leer y decís, qué lindo, ves una serie y decís, bueno, estoy viendo otra cosa. A ver, yo Exactamente, te lo bueno, desde el punto de vista que yo soy abuela, no tengo hijos a cargo, yo crié 4 chicos, mandé 4 chicos a la facultad, no sé cómo haría en este momento para hacer todo lo que hice. Mis chicos tienen excelentes trabajos todos, tengo nietos, bueno, y ellos pueden darle, no sé, en su momento me arreglé, hice sacrificios, nosotros fuimos una familia, mi marido y yo de laburantes, clase media laburante, a full. O sea, a mí no me regalaron nada. ¿Viste? Todo lo conseguís y ese ejemplo lo das, qué sé yo. ujú. Recién hablabas de meterte en otra historia, como en otro mundo, cuando uno lee. Y si uno lee esta novela, lo primero que llama la atención es cómo vos lográs construir los personajes desde el modo en el que hablan. Porque no son diálogos como uno podría llegar a pensar neutros, como escriben muchos autores, sino que son como en un lenguaje muy coloquial y muy mexicano. ¿Cómo es que lograste esa voz de los personajes? Porque es muy difícil. Bueno, esa voz, por ejemplo, obviamente con mi diccionario mexicano y con Cristi, mi amiga, que fue la que me ayudó, los diálogos armaba, pero vos fijate que solamente los personajes, los términos mexicanos los dejé para los hombres y para los criados. No así, porque yo ponía todo, que todos expresaran, se hablaran en forma mexicana y no, era demasiado para uno, lector neutro, digamos, del lenguaje de español neutro, o sea, es como que te quedaba demasiado. Entonces, no, los criados iban a hablar en ese idioma, con esos modos, y sí los hombres, eh, bueno, pero vos fíjate que no así las mujeres, que yo sí las hacía hablar,
y tuve que cambiar porque era demasiado. Entonces una amiga mía que me lee siempre me dice, mira, es mucho, mucho. Sacale porque es demasiado, es como que te apabulla. Y aparte que hay cosas que por ahí no te das cuenta qué significan. Entonces dije a la Puri, que era la amiga de la carnala de Carmela, que era la que habla más bien divertida, porque un personaje divertido en realidad, y después a Aurelio, a Eugenio, al general, sí, ellos hablan con hijo de la chingada y todo eso, bueno, tuve que corregir, y eso, por eso te digo, son muchas horas sentadas, ¿eh? O sea, es mucho tiempo arriba de una silla, mucho, mucho. Aunque a uno ¿Y le parezca mentira, cuánto sí, tiempo? pregúntame. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir la novela? No, me llevó un año y pico, ponele, porque ahora no trabajo, tengo tiempo, pero lo corrijo y lo recontracorrijo. Primero lo trago clínica de novela con mi profesor de toda la vida, y después la trabajé con Gabriela Saidón, que es de Editorial Planeta, que ella, bueno, es un encanto, y bueno, con ella empecé a corregir y aprender a, por ejemplo, hacer economizar palabras, economizar verbos, un montón de cosas, bueno, reformular frases. Y después el trabajo de tu editora, que te va preguntando y te va diciendo por qué esto, por qué lo otro, y después la correctora, bueno, como que, y vos misma que decís, bueno, no, a ver, yo la leo, la releo, después se la doy a mi marido que la lea, porque él trabaja en el campo, o sea que hay un montón de cosas que me dice, esto no existe, no puede ser, o me lo lee y me dice, mira, acá estás al mediodía y estás desayunando y acá ya abajo está, es la noche, ¿cómo puede ser? Bueno, yo no me doy cuenta. Entonces, él que lee con una lupa, por así decirme, entonces, y así descubrís errores que por ahí se nos pasan hasta las mismas editoras, ¿viste? Bueno, Mm. a cualquiera le puede Y pasar. sí, eso es lo bueno, que te lean muchos y que uno pueda seguir trabajando sobre ese trabajo. Es un retrabajo y es un diálogo constante con esa obra. Yo no soy Te quiero celosa hacer, de no hay escritores que no les gusta compartir nada hasta que. No, yo enseguida tengo una amiga que siempre le voy mandando y ella me va haciendo los comentarios, me dice, no, esto no cierra, esto acá no va, ya lo repetiste en tal novela, entonces, eso a mí me va ayudando. Sí, ella me da sugerencias, obviamente. Después yo las tomo, las dejo, pero ella me las da pensando bien, con la cabeza de filósofa, con la cabeza bien puesta, digamos. Entonces me dice, mira, esto acá no te cierra con nada, ¿cómo va a pasar esto? Y me pongo a pensar y es cierto lo que dice. Entonces, te ¿qué quiero hacer la preguntarme? Porque última yo, pregunta. Sí, te quiero hacer la última pregunta, así te libero. Jorge Fernández Díaz en una entrevista dijo que no, que los premios o los grandes premios literarios no estaban destinados, por lo menos hasta el momento, a los géneros populares, a los géneros narrativos populares. En ese caso él se refería al policial, pero también aplicaría a la novela histórico-romántica. ¿Qué opinas sobre este tema? la verdad que no tengo, vos sabés que yo no, nunca mandé, es la primera vez, esta novela la mandé a México, la primera vez a Guadalajara, a un concurso de Sor Juana Inés de la Cruz, y después que la mandé, pero ¿qué pasó? Claro, la editorial me mandó los libros y todo, tiene que mandar 6 libros. Después digo, ¿cómo voy a mandar un libro que habla de Guadalajara a México, donde le estoy dando con un caño a México? Después que la mandé dije, bueno, ya está, pero bueno, no, probando no perdía nada. Yo no estoy, o sea, yo creo que a los premios, no todos mirá lo que te voy a decir, los premios Planeta que yo he leído, o los premios Alfaguara, por ejemplo, el premio de de Guillermo Arriaga me encantó, ese como fue, no me acuerdo el libro que ganó, la Alfaguara ese año, me pareció espectacular. Me pareció espectacular el de Planeta la Bestia y el de Los últimos días en Berlín de Paloma Sánchez Garnica. Sin embargo, el que ganó ahora, el de Luz Gabas, yo estoy escuchando que hay gente que no puede terminar, o sea, de leer de lo pesado que es. Vos, no sé qué criterio tiene la gente para esos premios, ¿te das cuenta? No sé qué criterio usan. Yo creo que mi novela, no sé si es que
qué es lo que tiene que tener una novela para que ser, merecer un premio o no, cómo tiene que estar escrita o qué. También creo que debe ser de que te lo lee el día que tiene, que le gusta o no le gusta, si está, no sé, tiene que haber muchos factores. A mí en los cuentos me fue recontra bien y tuve un montón de premios. Te digo la verdad, o sea que no. Pero en la novela es la primera vez que voy a mandar y sé que bueno, que no me va a ir bien porque después que la mandé, pero ya la editorial me había dado los ejemplares, no podía no mandarla. Después digo, ¿cómo voy a mandar un libro a México, justamente a Guadalajara, donde estoy hablando de la guerra cristera, que ellos lo detestan? Entonces, viste, me quedé media dura y digo, qué tonta. Pero bueno, son cosas que uno en el momento no las pensás. Tenía ganas de mandar a eso y pensando que era México y todo, después digo, es como un boomerang, se me va a ir en contra. Pero bueno, ya está, ¿no? Ya es una experiencia. Pero no sé, yo no Eh, estoy atenta a los concursos de novelas, la verdad que no. Recién mencionabas a Luz Gabás y en la última entrevista a Infobae ella dijo que, bueno, era distinto si un hombre escribía una novela histórica con una historia de ficción, de romance, que articulara también la historia, a que si una mujer lo escribiera porque sería considerado menor. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Ay, no, no, no. O sea, si lo consideran o no, no tengo ni idea, realmente. No. O sea, para mí las mujeres escriben espectacular. Y, o sea, los escritores escribir es un don, vamos a decir la verdad. Como lo es pintar y es tener la voz para cantar y afinadamente y divino, o para un instrumento musical. Todo el mundo quiere, pero no todo el mundo puede. Vos tenés que tener algo para escribir, aparte del esfuerzo, la tenacidad, todo lo que implica el entrenamiento, como el jugador de fútbol, todos tienen una vida sacrificada atrás, pero tienen que tener algo distinto, si no todo el mundo sería Maradona, todo el mundo sería Messi, etcétera. O sea, no, tenés que tener algo, yo le llamo el don que te lo da la vida, te lo regala la vida, y eso está en vos que lo puedas fomentar o no, o dejarlo adentro tuyo, como los buenos periodistas tienen un don. Hay gente que son espectaculares bueno, o para hacer una entrevista como haces vos. Hay gente que tenés el don para hacer una buena entrevista y otros que no le sale. No sé, a mí me parece que son dones que uno los explota, ¿no? Y hay mucho trabajo atrás, ¿cierto? O sea, el don que la vida te otorgó está buenísimo que lo puedas en algún momento darte cuenta que lo tenés y explotarlo. Y eso requiere un sacrificio, porque acá nada es gratis, todo es mucho esfuerzo. Pero bueno, con respecto a los escritores, yo creo que, ¿por qué vas a encasillar que porque mujeres escriban ficción o los hombres no van a hacer lo mismo? A mí no me parece, porque yo soy como lectora, te estoy hablando ahora. Yo disfruto un libro igual de un conde de Montecristo que es histórico, con una historia terrorífica, como no sé, una Isabel Allende que te cuenta un libro histórico que tiene que ver. O sea, yo no hago distinción, los disfruto. Creo que lo que importa acá es que el lector la pase bien, se involucre en la historia y la pase bien. O sea, que sufra o no sufra, bueno, que siente emociones, que esté metido en la historia y se olvide de la realidad que quiere olvidarse. Pero, ¿Te gustaría que eso pase con tu novela Nuestro Oscuro Pasado? ¿cómo? ¿Te gustaría que eso pase con tu novela o qué te gustaría que pasara con tu novela? A mí me gusta que llegue a la gente y que la gente la disfrute, que para eso está. Que justamente ayer me fijé, hoy lo iba a subir, que no me había pasado nunca, que estoy en Plaza Anjanés en primer lugar y en novela romántica estoy cuarta. O sea que la novela sale, a pesar de que es un mes que la gente compra para la escuela y ya sé cómo es el tema, pero está bárbaro. Y eso me causa placer, bueno, que hizo una novela que yo quise mucho, la historia de Carmela y de Aurelio es una novela, es hermosa para mí, realmente una linda novela y una linda, muy linda novela. Y a su vez estás contando una historia que, bueno, que vale la pena leerla de nuestros amigos mexicanos. Tal cual, y es desconocida y también eso engancha y atrapa porque uno quiere saber más. Y como antes mencionábamos, también tiene que ver con la actualidad. Camucha, te quiero agradecer mucho por el tiempo, por las respuestas
y recordarles a todos que estuvimos hablando de la nueva novela de Camucha, Nuestro Oscuro Pasado. Así que muchas gracias por estar hoy en la entrevista de Queer y nos vemos seguramente muy pronto. Dale, gracias a ustedes. Un beso enorme. Gracias a todos por estar del otro lado.